El demonio del señor Pettinger, de John Connolly. El obispo era un hombre esquelético, de dedos largos sin arrugas y con protuberantes venas oscuras que surcaban su pálida piel, como si fueran raíces de árboles en un terreno nevado. Muy calvo, tenía la cabeza ahusada, terminada en punta en lo alto del cráneo, y llevaba la cara afeitada a conciencia. O eso, o era en extremo lampiño, una manifestación externa de su aparente sometimiento a los apetitos sexuales. Vestía enteramente de púrpura y carmesí, salvo por el alzacuello que circundaba su garganta como un halo desplazado. Cuando se puso en pie para saludarme, envuelto en aquellos rojos intensos, todo él, excepto la pálida y afilada cabeza, me llamó la atención lo mucho que se parecía a una daga ensangrentada. Observé cómo curvaba lenta y delicadamente los dedos de la mano izquierda en torno a la cazoleta de la pipa, a la vez que, usando la mano derecha, vertía tabaco en el hueco con sumo cuidado. En el movimiento de aquellos dedos había algo de arácnido. No me gustaban los dedos del obispo, pero, para ser sincero, tampoco me gustaba el obispo. Nos sentamos uno a cada lado de la chimenea de mármol de su espaciosa biblioteca, sin más iluminación que las llamas que ardían en la rejilla del hogar, hasta que el obispo encendió una cerilla y se la acercó a la pipa. Al hacerlo, las cuencas de sus ojos semejaron más profundas y sus pupilas adquirieron una coloración amarilla. Me lo quedé mirando mientras aspiraba de la boquilla hasta que la succión de sus labios me resultó insoportable, y deposité entonces la atención en los volúmenes dispuestos en las estanterías. Me pregunté cuántos de ellos habría leído el obispo. Me daba la impresión de que era uno de esos hombres que desconfían de los libros, receloso de las semillas de la sedición y el pensamiento independiente que podrían sembrar en mentes menos disciplinadas que la suya. «¿Cómo está, señor Pettinger?», preguntó el obispo cuando tuvo encendida la pipa en su entera satisfacción. Le di las gracias por su interés y le aseguré que me encontraba mucho mejor. Aún tenía los nervios a flor de piel, y de noche me revolví en la cama oyendo en sueños el ruido de las bombas y el correteo de las ratas en las trincheras, pero no tenía mucho sentido contarle eso al hombre que se hallaba ante mí. Otros habían regresado en un estado de desintegración mucho peor que el mío, sus cuerpos estragados, sus mentes hechas añicos como objetos de cristal arrojados al suelo. Yo había logrado, a saber cómo, conservar todas mis extremidades y un atisbo de cordura. Me gustaba creer que era Dios quien me había protegido durante todo ese tiempo, incluso cuando parecía que nos había dado la espalda y abandonado a nuestra suerte, aunque a veces, en los momentos más negros, pensaba que el Señor me había dejado de su mano hacía mucho tiempo, eso en el supuesto de que existiera. Es curioso las cosas que uno recuerda. Eran tantos los horrores que experimentados en medio de toda esa carne y suciedad que elegir uno por encima de los demás casi se me antoja absurdo, como si de algún modo se pudiera crear un gráfico en el que reflejar por grados los delitos contra la humanidad según su impacto en la psique individual. Y sin embargo, acudía a mi memoria una y otra vez un grupo de soldados cuyas siluetas se dibujaban en un paisaje llano y lodoso, sin más obstáculos que el tronco de un único árbol destrozado por una explosión. Algunos aún tenían sangre en torno a la boca, aunque era tal la mugre que llevaban encima que costaba distinguir dónde acababan los hombres y empezaba el barro. Los hallaron las tropas en el cráter de un obús durante el avance posterior a una enconada batalla que solo sirvió para conseguir un desplazamiento insignificante en la posición de nuestras líneas. 4 soldados británicos en cuclillas junto al cuerpo de un quinto hombre, sus manos en él, arrancando tiras de carne caliente de sus huesos y llevándoselas vorazmente a la boca. El soldado muerto era alemán, pero eso poco importaba. Esos 4 desertores se las habían arreglado para sobrevivir durante semanas, en tierra de nadie, entre los 2 frentes, alimentándose de los cadáveres de soldados caídos. No hubo juicio, ni quedó constancia escrita de su ejecución. Sus papeles habían desaparecido hacía mucho, y los propios soldados se negaron a dar sus nombres antes de ajusticiarlos. Su cabecilla, o al menos aquel cuya autoridad respetaban más claramente los demás, tenía más de 30 años, y el más joven no había cumplido aún los 20. Se me permitió decir unas palabras en su nombre, pedir perdón por sus actos. Mientras les vendaban los ojos, yo rezaba junto a ellos, y de pronto el de mayor edad me habló. «Lo he probado», dijo. «He comido el Verbo hecho carne. Ahora Dios está dentro de mí.
y yo soy Dios. Sabía bien, sabía a sangre. Acto seguido se volvió de cara a los fusiles y estos pronunciaron su nombre. Yo soy Dios. Mi sabor es el de la sangre. Decidí que tampoco esto lo compartiría con el obispo. No sabía bien qué opinaba él respecto a Dios. A veces sospechaba que concebía a nuestro Señor como un medio oportuno para mantener a las masas bajo control y asegurarse su propia autoridad. Dudaba de que su fe se hubiera visto puesta a prueba salvo por alguna que otra lice intelectual ante un Jerez. A saber cómo se las habría arreglado en el barro de las trincheras. Quizás habría sobrevivido, supongo, pero a costa de otros. ¿Y qué tal le va en su tránsito por el hospital? Como ocurría como en todo lo que el obispo decía, era importante entender el subtexto antes de contestar. Por eso mi respuesta a la pregunta anterior había sido que me encontraba razonablemente bien, pese a que no era verdad. Ahora me interrogaba sobre el hospital militar de Brighton, a donde fui destinado al regresar de la guerra. Atendía a aquellos que se habían visto privados de extremidades o de sentidos, procurando mitigar su dolor o ayudarlos a comprender que Dios seguía a su lado. Y si bien yo era, en teoría, miembro del personal del hospital, tenía la sensación de ser un paciente en igual medida que ellos, ya que también yo necesitaba pastillas para dormir y debía recurrir ocasionalmente al más ilustrado de los médicos de la cabeza, en un esfuerzo para apuntalar mi quebrantada cordura. Hacía 6 meses que había vuelto a Inglaterra. Lo único que deseaba era un lugar tranquilo donde atender las necesidades de mis feligreses, preferiblemente unos feligreses que no estuviesen empeñados en volarle los sesos a los feligreses de otro. El obispo poseía el poder necesario para concederme ese deseo si le venía en gana. No me cabía duda de que, astuto como era, percibía mi antipatía hacia él, aunque seguramente no otorgaba la menor trascendencia a mis sentimientos. Si algo bueno podía decirse del obispo era que, al menos, no tenía por costumbre dejar que sus decisiones se vieran influidas por sus emociones o por las emociones de los demás. Su pregunta aún flotaba en el aire entre nosotros. Si le decía que me sentía a gusto en el hospital, me trasladaría a un destino más arduo. Si le decía que no me sentía a gusto en el hospital, allí seguiría hasta el día de mi muerte. Tenía la esperanza de que su ilustrísima me hubiera encontrado ya un beneficio eclesiástico, contesté, optando por responder a una pregunta totalmente distinta. Estoy impaciente por reanudar mi labor parroquial. En respuesta, el obispo blandió aquellos dedos de arácnido que tenía. A su debido tiempo, señor Pettinger, a su debido tiempo. Lo primero es lo primero. Antes necesito que dé consuelo a un miembro afligido de nuestra propia Grey. Conocerá Chetwynd Dark, supongo. La conocía. Chetwynd Dark era una parroquia pequeña, a 2 o 3 kilómetros de la costa sudoeste. Un solo pastor, muy pocos feligreses y, como beneficio eclesiástico, no precisamente muy rentable. Pero allí había una iglesia desde hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo. En la actualidad, el señor Fell es el responsable de la parroquia, informó el obispo. Pese a tener muchas y admirables cualidades, ha padecido ciertas dificultades en el pasado. Se consideró que Chetwynd Dark era el lugar idóneo para que el señor Fell se recuperase. Yo había oído hablar del señor Fell. Según los rumores, su desmoronamiento había sido espectacular, incluyendo alcoholismo, ausencias injustificadas de los oficios y encendidas e incomprensibles soflamas desde el púlpito durante los oficios a los que se acordaba de asistir. La última de estas fue la causa de su perdición, ya que sacando a la luz sus dificultades, abochornó al obispo, y el obispo era un hombre que valoraba la dignidad y el decoro por encima de todo. El castigo del señor Fell consistió en el destierro a un beneficio eclesiástico donde apenas había feligreses para escuchar sus desvaríos, aunque sin duda el obispo conservaba agentes en Chetwynd Dark que lo mantendrían informado acerca de las actividades del pastor. Me han contado que sufrió una crisis de fe, comenté. El obispo guardó silencio por un momento antes de contestar. Busco pruebas de aquello, que debe comprenderse solo por medio de la fe, y al no encontrar ninguna, empezó a dudar de todo. Se consideró que en Chetwynd Dark hallaría un lugar donde aplacar sus dudas y redescubrir el amor a Dios. Estas palabras, pensé, sonaban huecas al salir del cascarón vacío que era el obispo. Pero por lo visto nos equivocamos al presuponer que el señor Fell sería capaz de restablecerse en aquella relativa soledad. Según me han informado, ha empezado a comportarse de un modo aún más extraño que de costumbre. Ha contraído el hábito de cerrar con llave la iglesia, por dentro. Al parecer, se ha embarcado en ciertas obras de reforma para las que es poco apto
por temperamento como por vocación. Sus feligreses lo han oído cavar y picar piedra adentro, aunque por lo que me han contado, no se han visto de momento señales obvias de daños a la propia capilla. ¿Cuál sería mi cometido?, pregunté. Usted tiene experiencia en el arte de tratar con hombres quebrantados. Me han llegado buenos informes sobre su labor en Brighton, informes que me inducen a pensar que quizá esté usted preparado para volver a asumir obligaciones más convencionales. Que sea este su primer paso hacia el beneficio eclesiástico que solicita. Quiero que hable con su hermano clérigo, reconfórtelo, procure comprender sus necesidades. Si hace falta, pida que lo internen. Quiero poner fin a esto. ¿He hablado claro, señor Pettinger? No quiero más problemas por parte del señor Fell. Y dicho esto, se despidió. Al día siguiente, llegó a Brighton mi sustituto, un joven llamado Dean, con las enseñanzas de sus profesores resonándole todavía en los oídos. Después de una hora en las salas del hospital, se retiró al cuarto de baño. Cuando por fin salió, estaba notablemente más pálido y se enjuagaba la boca con un pañuelo. Ya se acostumbrará, le aseguré, aunque me constaba que no sería así. Al fin y al cabo, yo nunca me acostumbré. Me pregunté cuánto tardaría el obispo en verse obligado a sustituir también al señor Dean. El tren me dejó en Evastone. Allí me recogió un coche enviado por el obispo y me llevó a Chetwynd Dark, a 17 kilómetros al oeste, donde el conductor me dejó, tras una lacónica despedida, ante la entrada al jardín del señor Fell. Llovía y al recorrer el camino hasta la casa del pastor, percibí el olor a salitre en el aire mientras se desvanecía gradualmente el sonido del coche, ya de regreso a Evastone. Detrás de la casa, accesible por otro camino pavimentado, se alzaba la propia iglesia, cuyo contorno se dibujaba en el cielo vespertino. No se hallaba en el centro del pueblo, sino a 1 kilómetro, y no había más viviendas a la vista. Antiguamente había sido una iglesia católica, pero fue saqueada durante el reinado de Enrique VIII y reclamada más tarde por el nuevo credo. Pequeña, casi primitiva en su construcción, aún conservaba algo de Roma. En las profundidades de la casa se veía una luz, pero cuando llamé a la puerta nadie acudió. Probé a abrir la puerta, se dio fácilmente y dejó ante mis ojos un pasillo revestido de madera que llevaba a una cocina, justo enfrente, entre una escalera a la derecha y la puerta de una sala de estar a la izquierda. «Señor Fell», llamé, pero no recibí respuesta. En la cocina había un poco de pan en un plato tapado con un paño, y al lado una jarra de suero. En el piso de arriba, los 2 dormitorios estaban vacíos. Uno se hallaba en orden, con mantas de reserva cuidadosamente colocadas al pie de una cama recién hecha. El otro, en cambio, era un caos de ropa y comida a medio consumir. Daba la impresión de que las sábanas de la cama no se habían lavado desde hacía tiempo y despedían cierto olor, como el del cuerpo de un viejo sin asear. Había telarañas en las ventanas y excrementos de ratón en el suelo. Pero fue el escritorio lo que me llamó la atención, ya que, obviamente, el propio mueble y lo que había encima venía acaparando el interés del señor Fell desde hacía un tiempo. Retiré unas camisas sucias de la silla y me senté a examinar el fruto de sus esfuerzos. En circunstancias normales, no habría invadido así la intimidad de otro hombre, pero ahora me debía al obispo, no al señor Fell. La suya era ya una causa perdida. No quería que la mía también lo fuera. 3 manuscritos antiguos, tan amarillos y ajados que el texto casi se había borrado, ocupaban el lugar de honor en medio de un revoltijo de papeles. Estaban escritos en latín, pero no con una caligrafía ornamentada, sino más bien nítida, casi formal. Al final, junto a una firma ilegible, apareció una mancha más oscura. Semejaba sangre, seca, vieja. Daba la impresión de que eran documentos incompletos, con algunas secciones extraviadas o inteligibles, pero el señor Fell había llevado a cabo un trabajo notable con la traducción de los fragmentos que se conservaban. Con su letra pulcra había vertido 3 amplias secciones, la primera de las cuales hacía referencia a la fundación de la iglesia original a finales del primer milenio. La segunda parecía describir la ubicación de una determinada formación pétrea en el suelo, señalada en su día por una especie de tumba. Al lado había una fina lámina de papel con un calco por frotación que mostraba una fecha, AD 976, y una sencilla cruz bajo la cual se adivinaba un dibujo. Distinguí 2 ojos a sendos lados del eje vertical de la cruz y una gran boca segmentada por la parte inferior, como si la cruz
descansara sobre un rostro, una melena caída desde el cráneo y una expresión de ira agrandaba los ojos, pero las facciones no eran humanas. Me recordaron a una gárgola, pero la malicia de dichas criaturas no estaba presente y en su lugar se apreciaba una severa maldad. Pese a la tercera parte del trabajo en curso del señor Fell, resultaba evidente que era en esa sección donde mayores dificultades había encontrado. La traducción estaba salpicada de espacios en blanco y de palabras deducidas señaladas con interrogantes, pero había subrayado aquellos términos en los que su certeza era absoluta. Estos incluían sepultado y maléfico. Sin embargo, uno en particular parecía repetidamente a lo largo del texto, y el señor Fell, a su vez, lo había puesto de relieve en la traducción. Dicha palabra era demonio. Dejé mi bolsa de viaje en la segunda habitación, la más ordenada, y miré por la ventana. Daba a la iglesia, y allí vi una luz encendida. La observé parpadear durante un rato. Luego bajé, y recordando que el señor Fell tenía por costumbre encerrarse en la capilla, busqué hasta encontrar un juego de llaves polvorientas en un pequeño armario. Con las llaves en la mano, cogí un paraguas del paraguero junto a la puerta y me encaminé hacia la casa de Dios. La entrada principal tenía el cerrojo echado y a través de una rendija vi que la puerta había sido atrancada por dentro mediante un travesaño. La aporré y llamé al señor Fell por su nombre, pero no obtuve respuesta. Me dirigí a la parte de atrás de la iglesia, cuando de pronto oí un leve ruido cerca de la pared de este. Venía de abajo, casi como si procediera del subsuelo. Daba la impresión de que alguien excavaba un túnel lentamente, centímetro a centímetro. Sin embargo, no distinguí ni aún aguzando el oído la utilización de herramienta alguna. Parecía que todo el trabajo se realizaba a mano. Sin más pérdida de tiempo, fui hasta la puerta de atrás y allí probé las llaves una por una hasta oír el chasquido de la cerradura. Al instante me encontré dentro de un hueco de la capilla, bajo unas molduras con cabezas talladas. Nada más detenerme, percibí de nuevo los sonidos de la excavación. «Señor Fell», llamé, y advertí con sorpresa que la voz se me quebraba y las palabras salían de mi garganta como un graznido. Volví a intentarlo esta vez más alto. «Señor Fell», de pronto, abajo, dejaron de excavar. Tragué saliva y me dirigí hacia un candil encendido que había en una hornacina, acompañado por un suave eco de mis pisadas en el suelo de piedra. El agua de lluvia y el sudor se mezclaban en mi rostro. Percibía en la lengua el sabor a sangre de la humedad. Lo primero que vi fue el agujero en el suelo, junto a un segundo candil con el aceite casi consumido, la llama minúscula y vacilante. Habían extraído y colocado contra la pared unas cuantas piedras, dejando un hueco por el que escasamente pasaba un hombre. Observé que una de las piedras era el modelo calcado que había visto en el escritorio del señor Fell. Ahora, pese al desgaste de la piedra, el rostro bajo la cruz se distinguía con mayor claridad, y lo que yo había tomado por una melena parecían llamas y humo procedentes de las facciones de la criatura, como si la cruz estuviera marcándola a fuego. El propio agujero estaba a oscuras, y de él nacía un túnel en pendiente, pero me pareció percibir otra luz dentro a cierta profundidad. Me disponía a llamar de nuevo, cuando reanudaron la excavación, esta vez con mayor apremio, y al oírlo retrocedía a tropicones, asustado. En el suelo, el candil chisporroteaba a punto de extinguirse. Me hice con el otro, el de la hornacina, y me arrodillé junto a la abertura. Del interior me llegó un olor leve pero inconfundible, un hedor a desechos. Saqué el pañuelo de mi bolsillo y me cubrí la nariz y la boca. A continuación, me senté en el borde del agujero y descendí con cuidado. El túnel era estrecho y empinado, y fui resbalando por la piedra y la tierra suelta a lo largo de unos metros, sosteniendo el candil a escasa altura ante mí para que no golpeara contra el techo y se rompiera. Por un momento temí caer en un gran abismo y precipitarme en medio de aquella oscuridad para no ser hallado nunca más, pero aterricé en piedra y me encontré en un túnel bajo, quizá de 1,20 m en un punto más alto, que se curvaba hacia la derecha. A mis espaldas solo había una pared vacía. En el túnel hacía un frío intenso. Allí el sonido de la excavación se sentía más fuerte y claro, pero también el olor a excrementos. Con el candil por delante, avancé encogido por las losas del túnel, siguiendo su suave pendiente hacia abajo, siempre hacia abajo. Allí donde los antiguos entibos se habían deteriorado, alguien,
El señor Feal, supuse, había hecho mejoras añadiendo nuevos puntales para sostener el techo. Me llamó la atención un entivo en concreto. Era más grande que los otros y lo adornaba de arriba abajo una talla que representaba serpientes enroscadas y que culminaba con el rostro de una bestia con colmillos a cada lado de la boca, en forma de hocico, y los ojos ocultos bajo un entrecejo velludo y arrugado. Recordaba el rostro labrado en la piedra indicadora de la capilla, aunque se conservaba en mejor estado, y el dibujo era mucho más detallado, ya que antes no había advertido los colmillos. Dos gruesas sogas serpenteaban a ambos lados del entivo, con nudos en los extremos. Cuando las observé más detenidamente, descubrí que las habían atado a un par de varillas de hierro encajadas en una brecha en la piedra. Las cuerdas eran nuevas, las varillas viejas. Si se tiraba de las cuerdas, cabía pensar, las piedras se desmoronarían arrastrando consigo el entivo. Y me pregunté por qué se había construido aquel túnel, y por qué alguien había tenido la cautela de concebir un mecanismo para destruirlo si surgía la necesidad. Oí los sonidos de la excavación cada vez más cercanos, y en el túnel apreciaba el frío. Allí era más angosto, y seguir adelante se complicaba, aún más. Apreté el paso, imponiéndose por un momento la curiosidad al desasosiego. Avanzaba casi doblado por la cintura, y la fetidez empezaba a ser insoportable. De pronto, doblé un recodo y toqué algo blando con el pie. Bajé la vista y me oí gemir. A mis pies yacía un hombre, con la boca contraída y el rostro mortalmente blanco. Tenía los ojos abiertos y sangre en las córneas, donde pequeños capilares habían reventado por efecto de una tremenda presión. Mantenía aún las manos ligeramente en alto, como para protegerse de algo. Pese a llevar el hábito hecho jirones y mugriento, no dudé que me hallaba en presencia del difunto señor Feal. Cuando alcé la vista, vi lo que en primer momento me pareció un muro de piedra normal y corriente, pero enseguida advertí en el centro un agujero por el que podía pasar la cabeza de un hombre. Del otro lado llegaba el peculiar sonido, como si escarbaran, y entonces entendí que era lo que había estado oyendo. No era el señor Feal excavando hacia abajo, sino otra cosa excavando hacia arriba. Levanté el candil y examiné la brecha en el muro. Al principio no vi nada del otro lado. El muro era tan grueso que la luz apenas lo atravesaba. Me acerqué, y de repente la luz del candil destelló en un par de ojos negros, como si con el paso del tiempo las pupilas se hubieran dilatado para siempre y buscaran claridad desesperadamente en aquel lugar oscuro. Percibí un brillo de hueso amarillento al quedar a la vista unos grandes colmillos, y a continuación oí un sonido sibilante, como una exhalación. La imagen desapareció enseguida, y al cabo de un momento aquella presencia dentro de la cámara arremetió contra el muro desde el otro lado. La oí gruñir por el esfuerzo mientras retrocedía, y se abalanzaba una vez más contra la barrera. Una nube de polvo descendió del techo sobre mí, y me pareció oír que algunas de las piedras se desplazaban. Por el agujero asomó una garra. Tenía los dedos largos, asombrosamente largos, y provistos en apariencia de por lo menos 5 o 6 articulaciones. Unas enormes uñas curvas remataban las puntas, cubiertas de mugre. Los huesos estaban revestidos de escamas grises, y unos gruesos y oscuros pelos brotaban de las grietas de la piel. Tendió la garra hacia mí y percibí su furia, su maldad, su inteligencia desesperada y virulenta, y su absoluta soledad. Había permanecido allí encerrada en la oscuridad durante muchísimo tiempo, hasta que el señor Feal inició su traducción, y al empezar a explorar, apartó la roca de donde había caído, despejó los escombros y recolocó los estribos conforme se acercaba más y más al misterio de aquel lugar. La bestia retiró los dedos y se arrojó nuevamente contra el muro. Una tracería de finas grietas se propagó, como los hilos de una telaraña, desde el agujero del centro. Retrocedí para apartarme hasta que, notando el túnel ya más ancho, pensé que podía dar media vuelta. Por un momento, al volverme, creí que me había quedado atascado entre las paredes, pues no podía moverme hacia delante ni hacia atrás. La bestia aullaba, pero entre sus alaridos me pareció distinguir palabras, aunque expresadas en una lengua que yo no había oído jamás. En un último esfuerzo, en el que me arranqué una manga y me arañé la piel del brazo, logré liberarme y eché a correr. Oí caer piedras a mis espaldas y supe que la criatura no tardaría en atravesar el muro. Unos segundos después mis temores se hicieron realidad y oí sus pisadas.
el contacto de las garras contra la piedra, cuando inició la persecución por el túnel. Aterrorizado, comencé a rezar y gritar al mismo tiempo. Las piernas no me llevaban a suficiente velocidad y el pasadizo curvo y estrecho me dificultaba el avance. Sentí que la criatura se acercaba y casi noté su aliento en la nuca. Grité y me planteé esgrimir el candil como arma, pero temí quedarme atrapado en la oscuridad con la bestia. Por tanto seguí corriendo sin mirar atrás, arañándome con las piedras y tropezando 2 veces en el suelo irregular, hasta llegar una vez más al estribo ornamentado, donde por fin me volví de cara a la criatura. El roce de las garras contra la piedra se aproximaba, cada vez más rápido, y busqué a tientas las cuerdas, las encontré y tiré de ellas. No ocurrió nada. Oí cómo cayeron las varillas de hierro, pero eso fue todo. Una mano, en forma de zarpa, apareció en el recodo del túnel, arañando la piedra con las uñas, y me preparé para morir. Pero cuando cerré los ojos, algo retumbó por encima de mí, e instintivamente me eché atrás. El túnel se estremeció a la vez que la bestia avanzaba, y una lluvia de piedras cayó a mis pies. Oí cómo rugía, y de súbito el techo se desplomó y la perdí de vista. Aún así, me pareció seguir oyéndola mientras las rocas se venían abajo. Aullaba de rabia y frustración, a la par que retrocedía más y más en su esfuerzo para no quedar enterrada bajo toneladas de escombros. Yo también corrí hasta que por fin pude alcanzar la boca del túnel y salir a la bendita calma de la capilla en medio de una polvareda que ascendía del agujero. El estruendo del desprendimiento de roca pareció prolongarse eternamente. Recibí mi beneficio eclesiástico. Es una iglesia pequeña, una iglesia antigua. Hay un socavón cerca de allí, y a veces los visitantes se detienen y observan ese fenómeno reciente e inexplicado. Se han reparado ciertos daños en el suelo de la capilla y se han colocado una losa nueva, más grande, allí donde el señor Fell inició sus excavaciones. Ahora esa piedra señala el sitio en el que yace enterrado. Tengo pocos feligreses y aún menos obligaciones. Leo, escribo, doy largos paseos por la orilla del mar. A veces me acuerdo del señor Fell y reflexiono sobre su extremo afán de encontrar una prueba de la existencia de la divinidad. El afán que lo llevó a iniciar su excavación, como si al encontrar lo opuesto de algún modo hubiera disipado todas sus dudas. Enciendo velas por él y rezo por su alma. Se han llevado los documentos y ahora se hallan, sospecho, en la caja fuerte del obispo o en manos de sus superiores. Quizá sus cenizas están en la chimenea del obispo mientras él se va su pipa y le enciende en la oscuridad de su biblioteca. Sigue siendo un misterio dónde se descubrieron y cómo llegaron a poder del señor Fell. Su origen no importa, y su confiscación me trae sin cuidado. No necesito papel amarillento para hacer revivir en mi mente a esa criatura. Permanece conmigo, y así será siempre. Pues a veces, por la noche, cuando estoy solo en la iglesia, me parece que la oigo excavar, paciente y concentradamente, desplazando una uña, una pequeña piedra tras otra. Avanza, lentísimo, pero aún así avanza. Puede esperar. Al fin y al cabo dispone de toda la eternidad. Si quieres leer este cuento y otros más, puedes revisarlo en la edición de Nocturnos de John Connolly, publicada por Tusquets Editores. Yo soy Uriel y te veo en un siguiente video.